Queridas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes en la mañana de este día, miércoles 19 de octubre del año 2022, 9 de la mañana con 45 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California, México, ciudad desde donde estamos transmitiendo el programa del día de hoy. Sí, la causa de las mujeres, usted sabe, la titular del programa, pues viene siendo una queridísima amiga de Cuatro Vientos, colaboradora ya con bastantes años trabajando con nosotros aquí en nuestro portal de Cuatro Vientos, que constantemente estamos recordando que vive allá en la ciudad de Mexicali, en la capital de Baja California, Mari Carmen Rioseco Gallegos. Ella es feminista ambientalista, consultora en derechos humanos de las mujeres y las niñas, con reconocimiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 2016, y también por su desempeño local como activista para mujeres, para las mujeres que reconocen precisamente a mujeres. Consejera consultiva de InMujeres en Baja California, directora de Todos Ciudadanos Asociación Civil, y colabora en nuestro programa La Causa de las Mujeres, de la cual es titular, insisto, de aquí en Cuatro Vientos desde septiembre del año 2020. Y el día de hoy el tema es las mujeres y el voto, el largo camino para que las mujeres ocupen espacios del poder en México y en todo el mundo. Y para esto, pues, Mari Carmen ha invitado, y queremos agradecerle mucho que haya aceptado la invitación, la maestra Teresa Olvera Caballero. Ella es titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en donde en este momento está con nosotros desde San Cristóbal de las Casas, ese hermosísimo lugar de México y del mundo, integrante del Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas, y además integrante de la Red por la Paridad Efectiva, conocida por sus siglas como REPADE. Odelicia, bienvenida tú también. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, estamos tocando un tema que para las jóvenes de hoy pues puede parecer como de lo más normal, ir a votar o no ir si no les da la gana, o no tienen candidato a quien elegir, postularse si desean ocupar algún cargo público como legisladoras, como gobernantes, pero no todo el tiempo fue así. En México se libró una batalla larguísima para que las mujeres pudiéramos tener derecho al voto, y como en México sucedió en el mundo entero, fue el movimiento de las sufragistas que hicieron historia, y en México pues fue un país de los que más tardaron, quizá apenas hace 68 años que la mujer mexicana tuvo derecho a acudir a las urnas a elegir a sus gobernantes, pero no así a ser postuladas, aunque tenían la igualdad ante la ley, supuestamente. Tardaron muchos años más para que las mujeres pudiéramos ocupar cargos de elección popular. Es un proceso larguísimo del que nos hablarán nuestras invitadas, Mari Carmen, que es titular de Causa de las Mujeres, y la maestra Teresa Olvera, que se ha especializado en el tema. Ella ha formado parte de este movimiento, la lucha por los derechos políticos electorales de las mujeres, que hoy ha convertido a nuestro país algo así como el tercer lugar, no sé si aún se ubique en ese lugar mundial, por la cantidad que tiene, por ejemplo, de legisladoras, más que nunca en su historia, un salto gigantesco en comparación con el pasado inmediato, una cantidad de gobernadoras también, que andamos alrededor del 9, 10 gobernadoras, y esperamos que sean más en un futuro muy inmediato, quizá el año próximo. Y bueno, pues querida Mari Carmen, yo te dejo el tema así de abierto para que ya los detalles, las anécdotas, las peculiaridades de nuestra ley, las características de lo que debe tener la lucha todavía en México para que quede firmemente consolidados estos derechos y avancemos cada vez más. ¿Por qué no? Hasta tener una presidenta de la República ya, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, pues les dejo el tema abierto, Mari Carmen, y con el agradecimiento de Cuatro Vientos, estimada maestra Teresa Olvera,
de que haya aceptado la invitación. Bienvenidos todos ustedes a su programa La Causa de las Mujeres en 4 minutos. Adelante, Maricarmen. Gracias, Olga. Buenos días, Javier. Buenos días. Bienvenida, Tere Olvera. Es una amiga de tiempo que trabajamos juntas a nivel nacional en lo que era Milenio Feminista. Siempre que llegas al tema de igualdad, y hoy en este caso va a ser paridad, estamos celebrando los 69 años, el aniversario. Antes ha sido necesario recorrer un camino largo, difícil, sinuoso, sobre todo porque estamos hablando de derechos. Entonces, acuérdense que apenas en el 2011 se empezó a hablar de derechos y la paridad, pues vamos con todo. Yo voy ya a plasmar y voy a compartir algunas imágenes, ahorita que me lo permitan, sobre el voto femenino en México. Voy a hacer así más o menos una generalidad, algunas cosas que consideré necesario señalar. Y lo más importante es ver cómo se origina esto, que aparentemente no fue un movimiento fuerte como en otros países en México, pero sí, algunas de nuestras abuelas ahí participaron. Entonces, voy a compartir para que podamos iniciar con una idea así parecida y de lo que se va a hablar, y después le pasaremos la voz a Tere, que ahorita ellas están haciendo una muy importante participación en Chiapas, sobre todo en Tuxtla de Gutiérrez y hacia arriba. Están organizadas en Repare, después explicamos qué es esto, que es una red de mujeres para la participación política de las otras mujeres, y han avanzado mucho ganando espacios, y sobre todo, más que ganando espacios, han estado con el dedo en la llaga, ¿no? Entonces es importante señalar esto, que vamos a hablar con una protagonista de estos movimientos y de estas experiencias que han sido en muchos casos exitosas. Entonces comparto pantalla, voy a ver si tengo, aquí tengo, y comparto, a ver, estoy compartiendo, no, estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Así está, ya estamos viendo. Ok. A ver. Espérame. Quiero salir y no puedo. Ok, bueno. Aquí inicio con lo que nos presentaba Javier y Olga. Las mujeres y el voto, largo y sinuoso camino para llegar al poder en el contexto del 69 aniversario del voto. Ustedes, público, nos saludé, buenos días o buenas tardes. Han de ver a partir del domingo y el lunes, a principios de esta semana, hubo declaraciones de ministras, magistradas, magistrados, consejeros electorales, representantes de instituciones para la igualdad, así como otros eventos estatales, locales y federales con respecto a este tema. Incluso en el Senado hubo la participación de senadores, por ejemplo, el caso de Malu Mitchell, la misma Marcela Lagarde estuvo en las instalaciones del INE y ha sido muy interesante. Entonces, por ejemplo, iniciaré con esta frase que a todas nos pone a pensar, y creo que estamos de acuerdo todos y todas. Lograr la igualdad de las mujeres en los espacios de la toma de decisiones es el poder. A pesar de las resistencias de la violencia política, de la cual nos va a hablar Tere, en razón de género, es el compromiso al que están obligadas las instituciones electorales, administrativas y judiciales. Esto lo dijo hace unos días la magistrada Mónica Arely Soto Fragoso de la Sala Superior del Tribunal Electoral de participación, bueno, de la política de justicia federal. O sea, bueno, siempre se me traba esta Es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Poder, sí, es cierto. Estamos hablando de patriarcado. Okay. Bueno, entonces aquí estamos. Puse esta foto porque para mí tiene algo muy familiar. Él es el que está aquí, que se ve todo rancherote, que parece como que no
no califica como una persona importante, es Miguel Alemán Valdés. Entonces, el que fue presidente, y yo la pongo porque él fue primo hermano de mi tata, el esposo de mi abuelita. Mira Se nomás, parece, fíjense, se parecen Mari mucho, Carmen. ajá, se parecen mucho. Y yo participé, bueno, me tocó ver muchas cosas que pasaban en la casa de mi abuela, de gente, pues siendo la esposa del primo hermano del presidente, pues obviamente llegaban aquí. Baja California era un territorio, ¿sí? Ujú. Y estaba la parte de migración, toda esta parte, antes bueno, ya estaba lo de los ejidos, como empezaron a llegar todos los agricultores y campesinos de otras tierras a Baja California, sobre todo el Valle de Mexicali. Pero yo recuerdo que este personaje tenía mucho interés por Baja California. En otro momento platicaré sus intereses personales, pero tenía una finca que estaba por Tecate, por la carretera Tecate-Tijuana, creo que cerca de lo que es ahorita el Florido. Era un lugar así que me acuerdo que entrábamos, era largo, 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 con muchos árboles. Esos árboles posiblemente eran olivos. Pero bueno, es importante. Entonces, él con ese cariño trabajó muchas cosas y apoyó en la parte de carreteras, y su esposa y su mamá, su tía, que eran muy activistas, pues también estuvieron participando mucho en esto cuando se da el tema del sufragio para las mujeres. Y eso fue en 1947, donde reconocen el voto a las mujeres en el 47, pero es hasta el 53 que hace Adolfo Ruiz Cortines, digamos que hace una acción afirmativa, ¿no? En Ajá. donde pide la reforma con artículos y llega a que las mujeres puedan gozar toda su ciudadanía plena. Entonces, es cuando ya aparece en el diario oficial y se decreta esa fecha como inicio para que las mujeres puedan votar y ser votadas. Señalo aquí que en el 2005 se componía este patrón electoral, se componía de 71 millones de personas, esto hace poco, y ya éramos casi el 52% éramos mujeres. Y no porque haya más mujeres, sino porque las mujeres desde que iniciaron su voto, fue una actividad que representó algo muy significativo en lo que es el reconocimiento como ciudadanas. El que voten las viejas, me gustó mucho esta foto, o sea, porque sí votaron. Y Ujú. en esta situación un poco así, en la línea del tiempo, en 1910 hay un club femenil, las hijas de Cuauhtémoc. Ya hemos hablado de las revolucionarias en este pacto, sobre todo en la parte de Yucatán, donde fue el Sí. primer congreso feminista. Y en el 23 hay mujeres electas para diputadas, o sea, antes de que se hiciera estas leyes, hubo diputadas en el Congreso de Yucatán, que fue una de ellas, fue eh, Elvira el, Carrillo Puerto. sí, Elvira Carrillo. sí, que era hermana del gobernador, el cual fue asesinado en 1924, ¿no? Entonces también en el 25 es el derecho de las elecciones municipales en San Luis, se obtiene, y se vota en Chiapas, aquí en 1947. Se reconoce el derecho de las mujeres para votar en elecciones municipales en el 55, y las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales. Así más con la línea del tiempo. En el ámbito federal tenemos que en el 52, o sea, un año antes de esta ley, Aurora Jiménez de Palacios, que era de aquí, de Baja California, fue la primera diputada federal. En el 64, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, las primeras senadoras. Y no olvidemos que Rosario Ibarra de Piedra, que acaba de fallecer, fue la primera mujer postulada como candidata a la presidenta de la República, y fue por un partido de izquierda, que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En el ámbito local, pues ya dijimos que de aquí nos aclara que es Elvia Carrillo Puerto, la primera mexicana en un congreso local, que fue Yucatán, por Yucatán, acuérdense. No olvidemos esa primera década de Yucatán, todo lo que se progresó
en un gobierno que sí estaba esperanzado y convencido de un socialismo que se estaba desarrollando en todo el mundo a nivel internacional, que incluso cuando toma protesta el presidente Carrillo, el gobernador Carrillo Puerto, vienen representantes de Rusia. Sí. Ajá. Él mismo se declara socialista y tenía en su gobierno a muchos militantes de la izquierda, ¿no? De la izquierda socialista. Sí, Rosa Torres en 1923, apoyada por este mismo gobernador, llega a ser la primera regidora también en Mérida, obviamente, y es en el 2020, en el 1924 cuando asesinan a Carrillo Puerto, porque obviamente no, él era una persona peligrosa para el modelo de país que querían poner en esa etapa postrevolucionaria. Aurora Mesa en Chimpalcingo, la primera presidenta municipal en 1938, cuando era parte de, acababa de pasar o estaba la guerra de Estados Unidos con Corea. En el 79, una mujer accede a la gobernatura en el estado de Colima, siendo la primera mujer en esto, que fue Griselda Álvarez en el 79, pero en 1999, puros 99, llega a la jefatura de gobierno Rosario Robles Berlanga, que realmente es un trabajo extraordinario y muy importante como mujer para las mujeres en lo que era el Distrito Federal. Bueno, esta es nuestra querida Carrillo Puerto, que le llamaban la monja roja de Mayat, porque, bueno, una curiosidad es que la familia Carrillo Puerto estaban muy enraizados con solucionar y dar ciudadanía y derechos a las comunidades indígenas. Esto fue lo que decías un poco, lo que tiene que ver con un socialismo restaurador. Y lo interesante de esta mujer es que Elvia Carrillo Puerto durante el Congreso fue la única que habló de los derechos reproductivos desde la natalidad, el control de la natalidad y la libertad sexual, el divorcio. Y como en el Congreso había todo tipo de mujeres, obviamente las mujeres más conservadoras y hombres, pues pusieron las antenas y no progresó mucho, pero dejó una huella del trabajo que hizo posteriormente. Esta señora en Yucatán también, Rosa Torres González, la que decíamos que fue la primera regidora, trabajó, como decíamos, con Carrillo Puerto, hicieron cosas muy interesantes y muy importantes. Incluso con Estados Unidos formaron la Liga Panamericana de la Mujer, de la cual fue electa vicepresidenta para la región norteamericana. En el ayuntamiento ella organizó situaciones sobre todo a favor de las mujeres y de las clases obreras, con una idea así, pues soviética, digamos, ¿no? Y fue maestra. Es muy interesante esta época porque eran mujeres muy adelantadas, muy informadas, con una capacidad de decisión y de análisis que fueron invitadas por los mismos gobiernos para salir adelante. Ok, bueno, un poquito de historia hacia atrás es que el primer país que da el voto a las mujeres es Nueva Zelanda. Después Finlandia, Noruega, estoy hablando a finales del siglo antepasado, 1893, y a principios del siglo de 1901 se da Dinamarca, Alemania, Australia, Canadá en 1918, los Países Bajos, en Polonia, Reino Unido en el 18 también, igual que Canadá, esto no es gratuito, en la República Checa y en Estados Unidos en 1920, ya aquí también en la época revolucionaria, Uruguay y Brasil, Ecuador en 1930, del 21 al 32, Cuba en el 34 y El Salvador, República Dominicana y el último, lo que podemos ver es que Guatemala y a ver, aquí está, ¿no? Guatemala y Italia 1945, ¿no? Recuerden que Italia también estaba ya en la guerra y estaba, en esa época estaba Mussolini.
Bueno, no voy a señalarlos todos porque los podemos buscar nada más. Lo más importante es que fue Nueva Zelanda, y Finlandia y Australia los primeros países en donde donde las mujeres consiguieron el voto, y como Suiza es hasta 1964. Entonces es interesante revisar que a pesar de que se consideran países europeos o de Norteamérica o de Sudamérica, fue despacio, o sea, como dijimos, un camino largo, sinuoso, en donde no fue tan fácil para unas y quizás fue más fácil para otras. En otros fue por la conveniencia de ciertas dictaduras de poder tener el voto femenino a su favor. Aquí está más desarrollado, es lo mismo. Y Uruguay, pues es un país reciente. Belice es el que a mí me sorprende, y es hasta el 62. Pues casi todos en la parte central se dan en estos años de los 50. Ahora, ¿qué tenemos? A los 69 años, las asignaturas pendientes. Sabemos, como decía Olga, que tenemos ahorita 50-50 en el Senado. En la parte legislativa hay paridad. Y la proporción de hombres anterior era de más o menos una mujer por cada 6 hombres. Se hace la lucha y se llega a esta situación en donde ahorita la legislatura ha avanzado mucho a partir de 2019. No se ha alcanzado la igualdad en todos los órganos de gobierno, eso lo sabemos, lo tenemos claro, porque se tiene que avanzar sobre todo en los municipios, que es donde más se ha visto la violencia electoral, la violencia política de género. El tema de violencia persiste y pues es una situación donde acaban de asesinar a una diputada, creo que era de Guerrero, ¿no? Bueno, 16 mujeres han sido gobernadoras en el país, pero ahorita nos gobiernan solo son 9 las mujeres que gobiernan los estados. Ahí vamos. No hay que olvidar que las mujeres inglesas no se les dio de una manera fácil. Y sí hubo violencia, hubo represión, hicieron huelgas, protestaron, fueron huelgas de hambre, fueron lastimadas por las policías, por los gobernantes y por sus propias familias. Pero una cosa que tenían claro estas mujeres, al igual que las de Yucatán, es que no se trataba nada más de conseguir el voto, se trataba de que como ciudadana podías también incidir en decisiones para la igualdad, decisiones que favorecían su situación de desigualdad en salarios, en horarios, en política y en economía. Esta es una joven mujer, es universitaria, se vistió con su toga, puesto en 1905 en Inglaterra, en donde las mujeres que se organizaron desde finales del siglo antepasado decían que por 13 chelines o 13 monedas a la semana, haciendo más trabajo el que hacían los hombres, ellos ganaban 19. Ellas trabajaban más horas, no salían de todo las costureras y las lavanderas, que era el trabajo de la mano de obra femenina. No hay que olvidar que en esta discriminación y desigualdad, las mujeres hacían los trabajos tradicionalmente asignados en los roles para las mujeres. Eran trabajos sin prestaciones de lavar, de planchar, de limpiar, de cocinar, de horas y horas en estas áreas en donde, como decían ellas, ni siquiera podían respirar el aire puro. Bueno, finalmente tomé de Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia, que nos dice, confirma, si bien la paridad hoy es una realidad, aún subsisten resistencias que se reflejan, principalmente la violencia política contra la mujer en razón de género, a la que hay que combatir antes de que termine la ministra de la Suprema Corte. O sea, tenemos aliadas ahí en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, dejo de compartir. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues, maestra, ya con este panorama tan amplio
que Carmen ha desarrollado, comentarios que aquí hemos hecho. ¿Qué nos puede decir usted, maestra? ¿En qué punto nos encontramos en cuanto a este derecho fundamental de las mujeres como derecho humano, derecho a participar en política y a representar cargos de elección popular? Adelante, maestra Olguera. Gracias, gracias y felicidades a ustedes por el programa, gracias a Mari Carmen y a la audiencia que hoy nos escucha y nos ve en directo. Yo creo que a 69 años de que se hubiese otorgado el voto femenino, que en realidad digamos que no fue un otorgamiento, sino fue el cumplimiento de un compromiso político que se había establecido con las mujeres feministas, principalmente, así como lo ha señalado Mari Carmen. A 69 años podríamos mirar que hay avances importantes. Sin embargo, no podemos echar las campanas al vuelo, puesto que no hemos logrado en realidad una democracia igualitaria. Creo que hay, como ya mismo lo señalaba tanto Mari Carmen como ustedes, pues muchas cosas que tenemos que ver, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Efectivamente, tenemos una legislación de avanzada, hemos logrado transitar de las cuotas, de cuando se empezó a establecer que primero que no podía haber representación de más de un porcentaje, tanto de hombres como mujeres. Primero empezamos con el 20, luego el 30%, y en 2019 logramos la paridad, que quiere decir que la representación tiene que ser de 50% hombres, 50% mujeres, que no puede pasar en el caso de representación de los varones, sí en el caso de las mujeres. No obstante, que tenemos estos logros en materia legal, pues hay una serie de resistencias que tendríamos que entenderlas en un marco o en un contexto de una sociedad patriarcal, machista, que de alguna manera se opone a que las mujeres podamos gozar en su integridad de todos los derechos que hemos conseguido hasta la fecha. Y una de ellas, que es muy grave, es la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la violencia política contra las mujeres? Pues es todo acto, acción u omisión que tenga basada en elementos de género, o sea, que tiene que ser dirigida hacia las mujeres y ejercida dentro de la esfera pública o privada. Y tiene por objeto estos actos de violencia política limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales, ya sea de una o de varias mujeres. Mujeres que están en cargos de representación popular, pero también mujeres que trabajan dentro de la administración pública y que tiene que ver con acciones relativas a su cargo, a su labor o actividad, y que limitan la libertad de organización y el libre desarrollo de su función pública. Esto ahora está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 20. Y ese mismo artículo pues, nos define toda una serie, pues ahora sí que nos da un rosario de todas las formas en las que se puede ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta es una grave limitación y pues es como mi primer balance. A 69 años de que obtuvimos el voto y a 67 de que las mujeres pudimos votar por primera vez, logros hay importantes, pero también hay resistencias contra las cuales estamos trabajando. Sí, yo creo que valía la pena subrayar que cada una de estas conquistas, las más recientes, empezando por las cuotas de género, de que se dijo ninguno de los géneros, hombre, mujer, puede tener una representación menor de 30%, pues se tomó como el límite, ¿verdad? Para la mujer. No más de 30% podía aspirar. Pero cuando se lucha por este derecho hasta llegar a la paridad, se enfrentan todas con los partidos políticos. Al que me ponga, maestra, todos los partidos políticos
violaron este derecho que ya estaba establecido en la ley. Y fue hasta ahora en la elección de 2018 cuando realmente se logra aplicar la paridad, pero no sin que se tuviese que recurrir una y otra vez, incluido en ese año, a los tribunales. Fue a fuerza de sentencias en los tribunales que se fue abriendo paso. Esto que ahora pues lo empezamos, ojalá así sea, a verlo como más normal. Usted menciona la violencia política de género y eso me hizo recordar el caso de, no recuerdo su apellido, Ermila, que fue la primera mujer que planteó en la Constitución de 1917. Es Galindo. Galindo, exactamente, gracias, Mari Carmen. Ermila Galindo, que planteó el derecho al voto para la mujer y el razonamiento no podía ser más simple, decía, si las mujeres tenemos obligaciones ante la sociedad, quienes trabajamos pagamos impuestos, si tenemos que contribuir igual que los hombres, ¿por qué no vamos a gozar de este derecho político elemental al voto y a ser votada? Y la patearon en plena revolución, cuando se supone que una revolución puede lograr causas más profundas, ¿no? Que los cambios por vías pacíficas. Batearon su propuesta. Ella se postula de todos modos como candidata a diputada, gana la elección y no le permiten ejercer el cargo por ser mujer. Yo creo que es uno de los casos documentados por la historia de los más graves, de los primeros de violencia de género, de violencia política de género. Luego cuando asesinan al gobernador de Mérida, Carrillo Puerto, las 4 mujeres que ven, entre ellas su hermana, que había alcanzado posiciones de cargos públicos, tuvieron que renunciar cuando matan al gobernador, porque también ellas fueron amenazadas de muerte. Entonces, esto de las amenazas de muerte, esto de obligar a las candidatas a renunciar, prevalece hasta nuestros días. Hay casos, sobre todo en zonas indígenas, donde las mujeres no les permiten postularse, aunque tengan derecho a hacerlo. En la familia le dicen no, y es no, y tiene que ser de veras, como dijo una misma, en palabras que dijo una de ellas, muy calzonuda, para imponerse y decir, sí, yo voy a ejercer mi derecho, ¿no? Todavía, por ejemplo, una cosa muy sencilla, maestra, nos tocó a Javier y a mí como observadores a una casilla, estábamos haciendo la cobertura electoral, y nos tocó ver el momento en que casi saca, jalando de los cabellos, el hombre a una mujer que estaba como funcionaria de casilla, en la mesa directiva. Y entonces llegó y así enfrente tuvieron que llamar la patrulla y todo enfrente de todo mundo. Le dijo, vengo de trabajar y encuentro que están los niños en la casa sin ti, ¿verdad? Y no hay cena hecha. Casi la sacó a rastras. Tuvieron que traer a la policía para que contuviera a ese hombre, ¿no? Menciono estos ejemplos desde los históricos tan interesantes hasta anecdóticos como este, para hablar efectivamente de lo que usted y Mari Carmen mencionan. Todavía falta un camino largo por recorrer. Y aquí es donde insisto en la pregunta, maestra. ¿Qué se necesita hacer para que se normalice como avance de la democracia la participación paritaria de las mujeres en los órganos de gobierno y que llegue efectivamente a todos los órganos de gobierno? Esto que hizo el presidente López Obrador sin estar obligado por una ley y que ya lo había hecho cuando fue jefe de gobierno, de tener un gabinetes paritarios, debiera, creo yo, establecerse a nivel de los estados, porque llegan los gobiernos, aunque sean de Morena, y no replican este principio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, maestro? Bueno, yo creo que nos faltan varias cosas, entre otras, si bien ya logramos el principio de paridad en la Constitución,
y que esta se objetiva en la modificación que hubo en el 2020 de seis leyes generales, pues faltan varias cosas. Entre otras, coincido contigo, Olga, en que los partidos políticos han sido muy hábiles, efectivamente, del color que sea, para hacer trampa y no cumplir con lo que establece la norma. Pues, por ejemplo, cuando estaba el asunto de las cuotas, o ahora incluso en la paridad, muchos de ellos dicen, sí, hay que registrar mujeres, ¿no? Pero a la hora de la hora no son ellas quienes gobiernan, o las bajan al final para poder colocar a hombres, o está el poder tras el trono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser mucho más vigilantes para que ese tipo de situaciones no persistan, no sucedan, y que exijamos que se cumpla tanto la ley y se les castigue, por un lado. Pero para que podamos despatriarcalizar estas resistencias de la sociedad, pues es un asunto pues más bien social, ¿no? En el que todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie podamos hacer que en nuestra cabeza y en nuestro corazón, en los entendimientos, que las mujeres son capaces de gobernar, de realizar políticas públicas interesantes. Bueno, ya hay experiencias ahora en México, afortunadamente. Como decía Mari Carmen, el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores están cumpliendo con el 50% de representación. En las entidades federativas también, en general, hay una tendencia a lograr la paridad, pero donde empezamos a cojear es en los otros poderes, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los tribunales superiores de justicia y en las procuradurías. Siento que se ha ido ganando espacio y camino, pero todavía es lo que yo llamaba esas resistencias. Tenemos que ir transformando, pues hacer acciones de sensibilización, por un lado, pero también creo que hay que hacer, pues que se sancione. Justamente ahorita con esta imagen que presenta Javier del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, que el INE implementó para el proceso electoral 2020 y 2021. Primero, por un lado, fueron los lineamientos de cómo acatar la paridad, y por otro lado, este registro nacional. Pero a la fecha, solamente hay 87 personas sancionadas a nivel nacional del periodo 2021-2022, frente a la cantidad de mujeres regidoras, síndicas, presidentas municipales, diputadas y mujeres de... Andamos igual de pues, con la roncos y garganta, tontos. con la garganta reseca. que están siendo objeto de violencia política contra las mujeres por razón de género. Maestra, permítame aquí preguntarle, porque también hay una fiscalía especializada, ¿sí? Y también, pues obviamente están el Poder Judicial, representado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Han servido de algo? ¿Sabe usted cuántos dictámenes judiciales ha dictado, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por Violencia de Género? Y yo agregaría también una pregunta que no puedo dejar de hacerla. A ver, Mari Carmen, entra tú al quite en esto mientras nos arreglamos la garganta. ¿No ha habido también un abuso, una utilización política que se excede en esto de las denuncias por violencia de género? Algunas se dejan pasar, ¿verdad? Cínicamente hay cualquier sanción y sigue el candidato como si nada. Y en otros casos se ponen sanciones drásticas casi por la nada. Me quiero referir, por ejemplo, no recuerdo, ahí ando mal ahorita de mi cabeza, pero este hombre que estuvo difundiendo mucho la propuesta de la reforma eléctrica del presidente, se llama Ángel, creo, y que
y que a la hora de mencionar a una candidata, están hablando de los procesos internos de elección de candidatos en Morena, y dice, bueno, ¿y quién es ella? Y por no mencionar su nombre, y dice, pues es la hija de este otro personaje, que era un personaje gallón, ¿verdad? Un machuchón. Dice, es la hija de fulano. Entonces la mujer va y pone una denuncia de violencia de género por invisibilizarla. Dice, por no mencionar su nombre, ¿no? Y contra este activista que pues hizo un papel, a mí me parece, de los que mejor divulgó la propuesta de la reforma eléctrica, contra él pues se lanza en el tribunal y queda en el registro nacional de violadores de derechos políticos, de este registro al que estamos mencionando. Nacional. Sí, el registro nacional, y le limitan sus derechos y dicen no podrá ser candidato a ningún puesto en tanto tiempo. Pero el caso fue ese que dice, es que yo dije, ni siquiera recordaba su nombre. Cuando preguntamos entre todos quién era, pues nada más, pues es la hija de fulano. Bueno, yo quisiera aprovechar que ya se repuso la maestra. Por favor, si pudiera entonces primero contestar la pregunta que le estoy haciendo con relación a las sentencias del tribunal, de los tribunales, porque los estados también tienen sus tribunales pares. También el tema de la fiscalía especializada, pero también si a final de cuentas los códigos penales, los códigos de carácter que están sancionando este tipo de delitos son suficientes para poder finalmente enjuiciar a una persona que viola los derechos políticos de las mujeres por cuestiones de género. Adelante, por favor, maestra. Gracias. Primero tendría que mencionar que cuando una mujer se queja o pone una denuncia, si te pone una denuncia por violencia política contra las mujeres por razón de género, el mecanismo inmediato es el OPLE, o el organismo Político. El estatal. Estatal al que corresponda. Una vez que el OPLE determina la procedencia o improcedencia de la violencia política, se puede establecer una primera sanción. Si esta sanción satisface a la persona, a la mujer que puso la denuncia, queda a través de un JDC, queda establecida la sanción. La persona que fue denunciada puede establecer no estar de acuerdo e interponer un recurso de apelación. Si nuevamente se sostiene el IEPC, se traslada a los tribunales electorales estatales para la determinación de esta situación. El tribunal puede determinar que sí existe violencia o que no existe violencia. Cualquiera de los dos implicados, tanto la víctima como el victimario, pueden no estar de acuerdo y acudir a las salas regionales. Hay 5 salas regionales a nivel nacional: la sala del sureste, la sala del noreste, la sala del centro. Hay 5 salas a nivel nacional. Y si en la sala se determina procedencia o improcedencia, los actores pueden inconformarse e ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una vez ahí se determina sentencia y ya ahora sí que no hay poder que determine lo contrario. En ese sentido, se van resolviendo como de a poquito, y también importa cómo están constituidos los órganos locales electorales. Muchas veces, pues, como fueron elegidos durante mucho tiempo, respondían a intereses de partidos políticos, y bueno, estoy denunciando a un militante del Partido Negro y conforman integrantes de este partido los soples, pues entonces se da una determinación en uno u otro sentido. Y pues va
como en cadena y los procesos pueden tardar un buen rato en resolverse. Yo les cuento, por ejemplo, como la Red Chiapas por la Paridad Efectiva en la que yo participo, acompaña proceso. Hemos tenido procesos en los que la solución se da para casos municipales 3 años después y el periodo en el que las personas gobiernan son 3 años. Entonces, pues, ¿a quién se le va a sancionar por tal situación? Además, las sanciones son distintas, ¿no? Pueden ir desde que, de acuerdo a lo que sea el motivo de la queja, pues de que no las dejan participar en sesiones de cabildo, de que no les pagan sus salarios, de que no les proveen de los instrumentos y los mecanismos para realizar su trabajo como una oficina, sino que les ponen una mesa en la entrada. Dependiendo de las circunstancias, es cómo se establece la sanción. En ese, pues, para dar unos ejemplos, por ejemplo, en Oaxaca, en el año 2020, se iniciaron 51 juicios y se resolvieron 12. En el 2021 se instrumentaron 101 juicios al Tribunal Estatal Electoral y solo se resuelven 14. En el 2022, en lo que va de este periodo, 41 juicios. En Veracruz, que a nivel nacional está establecido como una de las entidades con mayor número de casos de violencia política, no necesariamente de tasa, 175 medidas de impugnación y 27% son resueltos. 27%, o sea, nos queda un 73% en el que no hay una resolución favorable para la víctima. ¿Impunidad? Por ejemplo, en Sonora, en el año 2020 a 2021, hay 296 quejas y 248 personas sancionadas. Sin embargo, regreso al dato que yo les decía de cuántas personas están en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, que son 87 nada más. Y como nos decía Olga, pues las sanciones son distintas. En algunos casos es 1 año, 2 años, 3 años sin participar en procesos electorales. Y el máximo 5, ¿no, maestra? Y por lo que usted está diciendo, entonces tenemos grandes cuellos de botella en materia legislativa y en la impartición de justicia. Es más, también en la elaboración de los expedientes específicos para poder sancionar este tipo de delitos. Y bueno, de 3 a 5, que es el máximo, 6 años en esa lista, si eres reincidente, pues en realidad, pues está abierta la posibilidad para que se sigan cometiendo todo tipo de violaciones en materia electoral para las mujeres en razón de género, ¿no? Es correcto. Eso en el caso de que te toquen con el pétalo de una rosa nada más, ¿no? Cuando cometes la violación. Y también, pero también sigue mi pregunta, ¿no? Ya Sí. vi el nombre, se trata de Ángel Valderas. Él fue muy conocido hace 1 año porque se dedicó a recorrer el país promoviendo la reforma eléctrica. Y por ahí en una de las reuniones hizo esto que mencioné, de que se estaban hablando de las candidaturas y pues estaban postulando muchas con criterios de nepotismo y a él se le ocurrió mencionar, pues es la hija de fulano, y la hija de fulano fue y lo denunció, ¿verdad? Por considerar que la invisibilizaba ante su derecho a obtener el voto o a buscar el voto, y que por eso fue violencia de género. Él dice que este recorrido, maestra, de que bueno, primero el OPLE y luego se va y es un proceso, dice él, a mí no le entré a este proceso porque para mí en ese momento era mucho más importante seguir recorriendo el país en foros, conferencias, debates, entrevistas para impulsar la reforma eléctrica. Dice, y tenía una fecha de vencimiento. Y dice, y sí me dijeron abogados, oye, tienes que mandar algo, pero no le di importancia. Cuando le di importancia, dice, fue cuando me llega la resolución de que estoy en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y que la sanción se retirará hasta el 27 de enero de 2027. Dice, y que en ese tiempo
pues dice, yo no aspiro ahorita a ningún cargo de elección, pero si hubiera aspirado o quisiera aspirar, pues no puedo. Y dice, y lo que yo hice fue decir, porque ni el nombre sabía, es la hija de fulano. Dice, en un contexto en el que todo el mundo estaba preguntando, ¿y quiénes son los candidatos y las candidatas? Y se estaba criticando precisamente el hecho de que eran en su mayoría soberanos desconocidos y que se estaban ejerciendo nepotismo y cosas así. Dice, y en este caso, pues se me ocurrió mencionar el único dato que tenía de la mano, que era quién era el papá. Dice, entonces, por eso me pregunta, también puede ser un mecanismo que se preste para represalias, para sancionar con criterios políticos facciosos, ¿no? A quien no sea de tu agrado, o acusarlo y contar con magistrados pues dispuestos a sancionar a quien sea determinado signo, el partido negro, dices, y que bueno, pues ese no me gusta, órale. Sí, yo creo que efectivamente esta situación puede darse y que no, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, también vemos casos en los que a las mujeres pues nunca les hace nada, nunca les dan una solución a la dura. Por ejemplo, como yo les comentaba, nosotros acompañamos casos y les voy a mencionar uno de ellos. No, es indígena, pero no quiere decir que solo suceda en poblaciones indígenas, también sucede en zonas urbanas y en grandes ciudades, ¿no? En todos lados sucede. Una chica del partido Café, fue electa como regidora plurinominal, entonces no era del agrado del presidente, que era una presidenta electa. Sin embargo, quien gobernaba era su esposo. Entonces no era del agrado del presidente y nunca la dejó entrar a las sesiones de cabildo, no le permitía realizar gestión, mucho menos. Entonces, como que muy desde el principio, ella inició su JDC y concluyó el periodo y no la resolvió. Sin poder ejercerlo realmente, aminorada, disminuida. Sí, y ese que es, es una violencia constante, reiterada. Ese es un acto que se puede sancionar de manera más grave, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es que la violencia, la definición de violencia política y mediática también está ya en la ley de acceso, porque en la ley de acceso, ya me contagiaste, Tere. Oye, es que así andamos, yo ya contagié a Javier también. No, es cierto. Ahorita, antes de terminar el programa, compartimos algunos remedios para la tos. Está cambiando el clima. A quemar hierbita, a ver si no nos aliviamos todos juntos. O sea que está cambiando el clima aquí también y entre el aire que hace y todo eso, pues es obvio que para mí ahorita son las alergias. Bueno, sí, para mí también, Maricana. Sí. Ahora sí, continuemos, Maricana. Tú estás sana. Es que hay que estar atentos a los tipos y modalidades de violencia. O sea, la violencia política es una modalidad, ¿sí? Y puede ser física, puede haber feminicidio incluso, puede ser psicológica, puede ser de manera simbólica, la que se da mucho en los anuncios, puede ser económica, que es la que más se da, porque no les dan la misma cantidad de dinero a las candidatas, puede ser por omisiones, o sea, se da en esta situación. Entonces hay que estar atentas a cómo se da. En el caso que pone Tere, a eso, me estoy refiriendo precisamente a eso, que la violencia, así como el caso que pusiste tú, de cuando agredieron a una mujer que estaba haciendo su trabajo como funcionaria de casilla, o sea, esta violencia, digamos, no digamos,
esta violencia familiar que ya está bien clara, bien especificada, que está relacionada con una expareja, no pareja, amigo cercano, personas cercanas en el ámbito de lo familiar. Y se da de estas diferentes modalidades con gritos, patadas, asesinatos, violencia mediática, etcétera, 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 psicológica, de la que ya está en la ley que conocemos. Entonces, es una forma de violentar desde hace muchos siglos a las mujeres. Y ahora lo vemos en la parte electoral y es más visible porque ya está en el área pública. Entonces, Sí. no son las mismas formas que siempre han existido, que existieron con las sufragistas, lo que yo señalaba en Inglaterra y en Estados Unidos y con varias, incluso las de Yucatán, ¿no? Ahí no fue feminicidio, pero asesinan al gobernador porque pues no estaban de acuerdo en lo que estaba haciendo. Entonces, esa violencia que no es natural, pero que se ha naturalizado, está ahí siempre presente. En el caso, entonces, no es de extrañar que siendo las mujeres, habiéndose apropiado este sistema, este modelo patriarcal, capitalista, neoliberal, habiéndose apropiado del cuerpo, del tiempo y del espacio de las mujeres, pues con esa misma actitud van a llegar a hacerlo públicamente en cualquier situación. O sea, es claro que cada día nos horrorizamos más y es más rechazada y hay más respuesta, porque ya están los derechos humanos, hay reglamentos, leyes articulados y este registro. En el caso del personaje que mencionó y que al abrir la bocota, porque no hay que hacerlo así ahora, al abrir su boca, el pez muere por su boca, él está impidiendo la, una vida libre de violencia de esta señora, de esta joven, como lo caracterizaron. Aquí yo creo que ya son las especificidades que decía Tere que se pueden dar y suceder, porque lo que tú comentaste, Olga, es que este personaje no puso atención en cualquier proceso que tú tienes de un choque o estás involucrado en un proceso legal o jurídico de esta parte, pues tienes que poner atención porque también el proceso a veces puede ser largo, pero sigue su trámite y si no le das la importancia, obviamente, pues es lo que sucedió. Y también yo aquí agregaría que no le dio importancia porque sí había una actitud sexista del personaje al minimizar la situación. O sea, mínimo, o sea, máximo tuvo que haberse informado. A ver, yo declaré ante los medios qué puede pasar. Hay una denuncia contra mí, ¿qué puede pasar? Pero también esa actitud así sobrevaluada de que no me va a pasar nada, de que es una mujer, no tiene importancia, que está relacionado con la violencia simbólica que señala Tere. Ese es el punto de la violencia simbólica, que está tan naturalizada que vemos que un chistecillo no hay problema. O sea, si nada más le dije gorda, o sea, si nada más fue un empujoncito, si siempre lo hace, fue un chiste de matrimonios, etcétera, lo que sea. Entonces, creo que para mí lo interesante, y creo que todos estamos de acuerdo, es que están cambiando las formas de pensar y que hay que cuidar. Es un largo camino, pero que vamos con pasos despacio. Y la contraparte, que es la que ha tenido todo esto, que ha vivido en el privilegio, se tiene que repensar. O sea, ya no puedo abrir la boca y decir algo, ya no puedo empujar, esconder los dineros o no darle lo que necesita la candidata, etcétera. Entonces, la violencia va subiendo porque vivimos en una sociedad violenta y eso es parte del sufragio. Queremos ser ciudadanas y votar y no nada más estar en los puestos de poder, sino mover, cambiar el mundo y sobre todo lo más importante es que con esta ciudadanía hacer cosas importantes para la igualdad, tener una posición. Entonces creo que el voto va más allá de haber metido la boleta, ¿no? Sino por lo que soñaban las inglesas, ¿no? En esta lucha que hicieron, que era la igualdad. Entonces, en igualdad vamos juntas o vamos más y porque queremos hacerlo mejor. Pues, hasta aquí, yo creo Sí, que... estimada Carmen, pero yo creo que sí prejuzgas tú respecto a este señor Ángel Valdera. Puede Déjame ser porque te comento no, porque... nada más quiero disculparme. Puede ser
porque yo no tengo la información del caso. Claro que sí puedo usted. Sí, porque dices, minimista, no me van a hacer nada, no, es un chistorete, yo le di seguimiento al caso porque no sabía, ni siquiera yo no sabía que estaba siendo, que había sido acusado de violencia de género, violencia política de género. Le di seguimiento porque me consta que aparecía un día en un lado, otro día en otro, un día en una entrevista, otro día en otro. Era en vísperas de que se discutiera una iniciativa de ley muy importante, de reforma muy constitucional, muy importante. Y él, cuando le dicen, oye, te denunció esta mujer porque dijo que la habías invisibilizado, dijo, pues si puede responder, era un amigo abogado, si puede responder, responde tú, ¿no? Yo tengo, y me consta, porque lo estuve dando seguimiento, salía por toda la República. Para mí, ahorita no hay tarea más importante que esta, ¿no? Y dijo, bueno, lo que dije fue, es la hija de, su padre es fulano, es la hija de fulano, ¿no? Y lo que no calculó, lo que no creyó, fue que le fuesen a poner, yo tampoco lo creo, me parece excesivo, que le fueran a poner una sanción hasta 2027. Mientras que hemos visto, Mari Carmen, casos de violencia de política de género verdaderamente graves, donde con gran cinismo lo toman y hasta toman cursos. Ahí voy a tomar un curso de feminismo y de masculinidades, nuevas masculinidades y no sé qué. Y se están burlando de la gente con esas actitudes, ¿no? Y toman el curso y al rato salen y rájale, vuelven a incurrir en lo mismo, ¿no? Y luego le ponen una sancioncita que es tocarlo con el pétalo de una rosa, ¿no? A eso me refería yo cuando le preguntaba a la maestra Teresa Olvera si no se presta también esto para ese tipo de manipuleos políticos, injusticias, ya no por razones de género, sino por razones de intereses partidistas y facciosos. Sí. Y bueno, quiero también comentar, porque me parece interesante para la maestra Teresa Olvera, ¿a qué atribuyen ustedes? Yo he notado que desde la historia más lejana en cuanto a esta causa de las mujeres por el derecho al voto, destacó muchísimo el sureste del país. Y usted, maestra, está ahorita en San Cristóbal, en Chiapas. Y Chiapas destaca teniendo tanta población indígena, tan discriminada, golpeada, destaca con un estado muy avanzado en los derechos políticos de las mujeres. Yo recuerdo que hace tiempo, creo que después dieron marcha atrás, pero fue de los primeros que legalizó el aborto, por ejemplo. Pero en 1925, con el gobernador César Córdoba, reconocen el derecho de las mujeres al voto, los derechos políticos plenos de las mujeres a la edad de 18 años. O sea, desde los 18 años podían tener estos derechos y los siguieron ejerciendo. Vino después la reforma nacional, ¿verdad? Que ya la decisión nacional del derecho del voto de la mujer, pero en Chiapas lo venían ejerciendo desde 1925. Y viene al caso porque a propósito de sanciones verdaderamente graves, de casos graves, lo contrasto porque me hace también recordar el caso que seguramente ustedes conocen muy bien. Yo lo confieso, lo conocí recientemente por una entrevista de Sabina Berman a Eufrosina Cruz, esta mujer que escribió un libro que se llama algo así como La niña, los sueños de la niña en la montaña, y que a la edad de 27 años, esta niña indígena rebelde se postula para candidata a presidenta municipal, gana la elección y tiene que pelear y no le permiten gobernar, no le permiten ejercer el cargo y ella asiste a una reunión donde se está debatiendo en esto de usos y costumbres, mediante la vía de los usos y costumbres en Oaxaca exactamente. Y cuando gana la elección y asiste a la asamblea donde la están vetando, le dice, escucha cosas como, ¿cómo vamos a permitir que tú, con tu sexo, con tu vulva, te sientes en la silla
de la presidencia municipal. Tú no puedes porque eres mujer. Y dice, eso le cambió el chip, decir, pues todo lo que me pasa no solamente es por ser indígena, sino también por ser mujer. Y bueno, después se convirtió en una mujer muy importante, llegó a diputada federal, impulsó reformas muy valiosas, ¿verdad? Pero bueno, esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Las violencias de género y, y el hecho de que hay mujeres como las indígenas que logran en estados, no sé si ellas o cómo, pero se logra que en estados como Chiapas se reconozca con mucha anticipación, con muchos años de ventaja estos derechos de las mujeres, y que por otro lado, apenas ahora, maestra Olvera, se está viendo los derechos de los indígenas como acción afirmativa, entre ellos el derecho de las mujeres indígenas, y les usurpan estos derechos, que a mí, por ejemplo, me parece un caso gravísimo de violencia política y violencia política de género contra uno de los sectores estructuralmente, históricamente más vulnerados, ¿verdad? Con mayor desigualdad, y me parece que ahí sería sancionable, debiera de sancionarse, y con más razón si se trata de mujeres indígenas, porque si los indígenas están vulnerados en sus derechos, las mujeres más, y sin embargo no está penado. No hubo no hay ningún problema. Pueden quitarle la candidatura a quien usurpe una identidad indígena de una mujer, ¿verdad? Para quedarse con esa candidatura, y pero no existe, por ejemplo, el hecho de que no podrá ejercer cargos de elección ni estar en ninguna función pública durante X años, ¿verdad? Y eso es sumamente grave lo que hizo esta persona o lo que hicieron estas personas, ¿no? Esta es mi pregunta, pues. Los derechos hay que avanzarlos, pero ¿cómo los vamos construyendo de manera que se apliquen en términos también, pues como debe ser, de justicia? Claro. Ocupo unos minutitos para decir por qué el sur. Bueno, acordemos que tuvimos en 1918 el Congreso Feminista en Yucatán, el primer Congreso Feminista, pero en toda la zona sur de México se dio un movimiento socialista muy importante que quizá no está suficientemente documentado, pero en Chiapas hubo un movimiento socialista en todo lo que fue la costa chiapaneca, y que se formaron mujeres, sobre todo profesoras de primaria, que impulsaron y que se unieron a la causa sufragista, y justamente por eso es que en Chiapas, como efectivamente usted lo señala, en 1925 tuvimos el derecho a votar en las elecciones municipales, no en la elección de gobernadores. San Luis Potosí fue la primera entidad, y luego Chiapas. Pero bueno, regresando al punto, también las mujeres indígenas pues, han tenido un papel súper importante, relevante, con el movimiento zapatista en 1994. Entonces, la emergencia de la exigencia de sus derechos, tanto todos los que señalan en la ley revolucionaria zapatista, más la reivindicación de la participación política, pues han sido importantes. Y creo, para el caso Chiapas, que un parteaguas importante fue que en 2015, para el proceso electoral, los partidos políticos se saltaron la norma y dijeron, aquí en Chiapas no vamos a cumplir nada y háganle como quieran. Entonces, como reparen, impugnamos que los consejeros electorales del OPLE no hubiesen cumplido con la norma establecida, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dio la razón, y 3 días antes de que fueran las elecciones, obligó a todos los partidos políticos a que postularan mujeres, que se hicieran, se estableciera la paridad. Entonces, eso marcó un detonante, porque los consejeros y consejeras de la OPLE fueron destituidos por incumplir justamente la norma. Pero entonces, ¿esto qué lección nos deja? Que está, digamos que la mesa puesta con todo lo que puede ser judicializable,
pero si la ciudadanía no lo hace, no lo impugna, no lucha por sus derechos, pues eso hubiese pasado como ha sucedido siempre. Entonces, a partir de allí, nosotras hemos dado seguimiento justamente a casos de violencia política y a casos de simulación, porque, pues como yo les decía, en el municipio de Aldama gobierna una mujer porque así ganó en las elecciones, pero quien va a todos los procesos de negociación, de interlocución con las autoridades para las gestiones públicas a nivel estatal y a nivel federal, los reconocen, hablan con ellos, los invisten del poder que no tienen, y entonces eso es una realidad simulada. Eso en realidad no nos está dando, realmente existe o se está cumpliendo. ¿Quiénes son ahí responsables de no cumplirla? Pues las propias autoridades, los congresos de los estados, gobernadores o gobernadoras, e incluso dependencias federales, que no dicen, bueno, así, ¿cómo se llama usted? Pedro Pérez. Ah, pues aquí yo tengo que la presidenta municipal es Rosa Godínez. Entonces yo quiero hablar con Rosa Godínez. Este tipo de situaciones, lo que están haciendo es que pues trampean, como yo decía antes, la legalidad y estos logros en materia de paridad que hemos ido obteniendo en el transcurso del tiempo. Creo yo también que efectivamente se tiene que lograr, bueno, si hay protocolos para la atención, para la prevención, para la atención, para la sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, las autoridades no tienen, bueno, algunas autoridades locales generan sus propios lineamientos, sus propios protocolos, pero o sea, no van al campo. ¿Dónde está el OPLE instalado? Pues en la capital del país. En Chiapas tenemos 186 municipios y algunos muy alejados de la capital. Oaxaca tiene casi 500 sí. Y tampoco se acude como a los primeros, a los lugares. A los más cercanos a la capital. Sí. Como que para ir cerrando el programa, yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento a nuestra por el derecho al voto, a nuestras ancestras que han logrado todas las cuotas y lo que hemos ido logrando paridad y lo que sigue, pero que no nos podemos quedar ya sentadas y decir ya lo logramos. Cada día se tiene que ir trabajando por lograr la igualdad en esta democracia incipiente en México todavía. Muchas gracias. Oye, maestra, a mí me gustaría nada más una última pregunta y un señalamiento. Créame que de veces, también de repente, para personas como yo, que tengo un gran respeto hacia los derechos de las mujeres en este país, a veces es incluso también difícil expresar algún asunto relacionado con una mujer porque puedo estar pensando ya que podría ser también objeto de, por algún comentario que realice, pudiera yo también ser objeto de algún tipo de sanción o de confrontarme a un problema de carácter legal por haber expresado algún punto de vista que a lo mejor no lo fundamento bien, puede ser, pero a lo mejor también lo hago sin la intención realmente de violar un derecho político de mujeres. Y eso, de alguna forma, también siento yo que este tipo de reflexiones a veces también nos llevan a cierto tipo de nuevas masculinidades que se están dando en el país, a tener muchísimo cuidado de no caer con algún comentario o alguna información o alguna omisión, no de mala fe, ¿sí? En una situación de estas características, porque también es cierto que se han dado algunos casos en donde hay evidentemente también una actitud vengativa en contra de una persona por los señalamientos que con argumentación se están dando
por algún acto que incluso algunas mujeres cometen en contra de mujeres. Estoy recordando el caso de la diputada local que fue del 17 Distrito Electoral aquí en Baja California, que fue denunciada por una mujer indígena de haber cometido en contra de ella violencia de género. La insultó, le dijo de cosas, según la denuncia que presentó ella ante las autoridades electorales del Estado y de la Federación. Y a esta exdiputada, hoy funcionaria del gobierno de Baja California, a la que se le creó prácticamente un cargo público relacionada, imagínese usted, también con temas contra la discriminación. Contra temas de discriminación, no fue sancionada. No fue sancionada. Y esto, lo vemos también, por ejemplo, yo creo que muchas mujeres en el Congreso, diputadas o senadoras, se pueden sentir también agraviadas, violadas en sus derechos políticos, en sus derechos humanos, cuando son objeto de algún tipo de ataque, por ejemplo, de la senadora Lili Telles. Hay que escuchar a veces cómo se expresa incluso de sus pares ahí en el Congreso de la Unión. Le dijo perra, o sea, a todas las legisladoras de adversario. Y no sucede nada, ¿no? Y no sucede nada. Yo nada más contrasto el caso de este personaje que tú estás mencionando, Olga, a la que le dan la máxima sanción, al incluirlo en esta lista, 5 años, ¿sí? Y con Lili Telles y con esta diputada, pues no sucedió nada, ¿no? O sea, como que también siento que haría falta todavía redondear el tema de la legislación, de la normatividad, para que esto sea más parejo, ¿no? Para que no se vaya para que no se den a cosas de esta desvirtuar. naturaleza. Ándale, que no se desvirtúe, y que no se pierdan los objetivos. Totalmente de acuerdo que son sumamente necesarios en el país. Totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, termino nada más con esto. Preguntarle, maestra, el ministro de la Suprema Corte de la Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente, el ministro Saldívar, ha sido prácticamente un aliado, así lo han dicho los grupos feministas en el país, en el tema del respeto a los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en México. Pero no es el mismo papel que se juega, por ejemplo, en la presidencia del máximo tribunal electoral del país. ¿Cree usted que se debería de pronunciar los magistrados en materia electoral federal a favor también de la aplicación justa, pronta y expedita de la normatividad relacionada con estas violaciones políticas a mujeres por razón de género? Sí, totalmente, y coincido con usted en que efectivamente el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene actitudes y expresiones que no necesariamente son equitativas ni de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Coincido totalmente. Y también coincido en que tenemos que ser más finos, o sea, esa legislación marco que tenemos ahora se tiene que ir definiendo como muy claramente, porque efectivamente, ¿quién puede tener la máxima sanción? Que no vaya al ámbito de lo penal, o sea, porque si hay secuestro, abuso sexual, asesinato, pues eso tiene que pasar al ámbito penal y ahí las sanciones son mayores. Pero en este caso, cuando hay la sanción, ¿qué significa voltearte a ver? ¿Y qué significa no darte los recursos y no permitirte participar en las asambleas? ¿O qué significa que yo diga, le voy a poner un ejemplo, aquí en Chiapas, un periodista el año pasado que hubo proceso electoral, la que era la síndica del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pasó a ser presidenta municipal por el periodo en que el presidente municipal fue a hacer campaña, ahora volvió a hacer campaña. Se perdió de ella en términos
aludiendo más que a su responsabilidad como presidenta, a su situación sentimental y sexual. Entonces, la presidenta en ese entonces, en su derecho, acude a las autoridades y sancionan a este periodista que no lo acepta y que dice que está violando su libertad de expresión. Entonces, violaría su libertad de expresión si él dijera: la presidenta municipal, Rosa María Rothschild, no ha cumplido con la recolección de basura, con el cobro de los impuestos, muchísimo lo que quieran, pero no aludir a una situación personalizada y no lo sé. Entonces ahí sí se tienen que ir definiendo cuáles son las sanciones que se tienen que establecer para cada persona, tanto hombres como para mujeres. Efectivamente, yo creo que lo que vemos diariamente en la Cámara de Diputados y Senadores se ha rebasado el respeto y el diálogo de construcción en estos espacios. Y creo que pues no hay una actuación de quien tiene que prevenir. O sea, ¿quién tiene que prevenir si estoy viendo una actuación de una senadora o de una diputada o de un senador o un diputado? Actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces, muchas veces, o por lo menos por lo que yo veo, se escudan en la violencia política contra las mujeres por razón de género y no me puedes tocar, pero yo sí te puedo aventar todas las cosas que yo quiero. Toda la porquería que tengo. Y yo creo que va de un lado y del otro, ¿no? Yo creo que también una intervención de una senadora en Morena que ataca a la senadora en cuestión, hablando de su vida personal, pues tampoco es correcto. Eso, luego. Tenemos que ir poniendo, afinar más la legislación. Sí. Perfecto. Sí, sí, pues llueve sobre mojado ahí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra Teresa Olvera, por haber participado. Ahorita te doy la palabra a ti, Mari Carmen. Antes de nada más déjame, le agradezco a la maestra Teresa Olvera que haya participado con todo y las dificultades que yo sé. Gracias. Lo que significa estar hablando así con este problema ahorita de salud, de tos, ¿no? De carraspera. Mari Carmen, ¿tú cómo cierras el programa, Mari Carmen? Sí, es que yo lo que quiero es preguntarle a Tere, que aprovechando que está aquí, que nos hablara ya para cerrar qué es Repare y dónde podemos buscar información sobre el trabajo que están haciendo. Es una red de mujeres, pues las que yo conozco, todas son muy valiosas. Entonces me gustaría saber los objetivos y alguna cosa que quieras comentar, cómo seguirlas. Sí, adelante. Gracias, María Carmen. La Red Chiapas por la Paridad Efectiva está integrada por mujeres diversas que pues algunas son profesionistas de distintos ramos de las profesiones y algunas otras son militantes. Hay así como que somos de todo. Hay algunas otras que son trabajadoras por la libre. Y nuestro objetivo principal es lograr que en Chiapas, en particular, podamos arribar a la paridad efectiva, como su nombre lo dice, y no una paridad simulada o paridades a medias, sino que se haga realidad lo que yo decía, la igualdad en la democracia y que podamos, las mujeres que están en política, hacer su trabajo de manera efectiva, pero las mujeres que no están en política y que votan y que están en el espacio básico, que es la colonia, la comunidad, el barrio, el fraccionamiento, lo que sea, también pueden dar su voz para decir cuáles son las acciones que les hacen importante o necesario para su bien vivir, su buen vivir. Porque, pues, en la política tradicional se ha dado en reconocer que la política solamente es ir a votar, los derechos políticos electorales solo es ir a votar, pero no, desde abajo se está construyendo comunidad o se están construyendo procesos en los que las mujeres participan. Y ese es el objetivo de Repare. Tenemos ya 8 años de habernos constituido como una red de mujeres rurales, como ya decía, y que pues estamos en las redes sociales, en Facebook como Repare Chiapas, y ahí pueden encontrar todas las actividades que realizamos de manera cotidiana.
y pues también en nuestra página que es www.repare.chiapas.org. Trabajamos con las limitaciones que implica no tener una estructura, pues ni de asociación política nacional, ni de partido político, somos totalmente independientes y que no se cuenta con recursos específicos ni de los gobiernos, ni de los congresos, ni del INE, ni de nadie. Con esas limitaciones trabajamos, pero seguimos aquí. Con esas limitaciones y con esas libertades, maestra. Sí, sobre todo, eso es lo más importante. Muchas veces cuando uno recibe recursos, ya tienes que callar la boca en unas cosas y en otras y en demás. Entonces, ya tiene que estarle midiendo el agua a los camotes. Con esa libertad seguimos aquí trabajando. Me ha dado mucho gusto estar hoy con ustedes. Mucho éxito. Un abrazo, maestra, hasta Chiapas. Un día queremos ir a saludarla ya en San Cristóbal. Y luego San Cristóbal de las Casas, precioso. Con todo gusto. Mari Carmen puede darles mi número telefónico y yo los recibo con todo el corazón y con los brazos abiertos. Ahora que ya está el Tren Maya, vamos por allá. Pues claro, yo cierro con una excelente noticia y para eso nada más necesito poner... Sí, ahorita le voy a dar la voz a este personaje, a Digna Ochoa. Hace cosa de 45 minutos, el Estado mexicano ofreció este miércoles una disculpa pública a la activista Digna Ochoa y a su familia en el marco del 21 aniversario de su asesinato ocurrido en la Ciudad de México. Autoridades recordaron que la Fiscalía General de Justicia reabrirá, allá en la Ciudad de México, reabrirá la investigación sobre su muerte, además de la creación de la unidad del caso Digna Ochoa, asumiendo su compromiso con la verdad y la justicia. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, acudió en representación del Estado mexicano al acto donde ofreció una disculpa pública a Digna y a su familia debido a que el Estado mexicano, y esto está entrecomillado, el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad, así como su integridad personal, y porque tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia. Qué bien que esto esté sucediendo en momentos en que se tienen que tomar este tipo de decisiones para que no sucedan más casos de estos. Horrible caso, terrible. Nada más una pregunta. No pueden ser 21 años, 20 aniversario, o sea, sería como el 2000. Yo recuerdo que fue ya, creo que estaba fíjate que estoy leyendo textual. Peña Nieto, ¿no? Sí, estoy leyendo textual la información. Fue antes, Mari Carmen. Pues lo de Digna Ochoa fue bastante antes. O sea, hace 20 años, en el 2001, cuando estaba Fox, no. Mira, aquí, de acuerdo a la nota del periódico Sin embargo, del portal Sin embargo, su asesinato ocurrió en la calle Zacatecas 31 de la colonia Roma de la Ciudad de México el 19 de octubre del 2001. Del 2001. Sí. No puedo creer tanto tiempo. Okay, pues sí, es que vuela el tiempo, una barbaridad. Sí, fue entonces, yo lo recuerdo perfectamente. Esa noticia de que se suicidó con una persona pacifista con un rifle no. Sí. Y no hay que olvidar que los sospechosos de su asesinato en ese momento, en el gobierno de Vicente Fox, sí, fue enemigos dentro del ejército mexicano, militares, el gobierno o la industria maderera que la había silenciado por sus protestas. Excelente noticia, qué bueno. Sí, es una buena noticia, pero es que siempre las personas que están en derechos humanos y sobre todo ambientalistas, es una actividad muy riesgosa porque le pegas a esas intereses muy fuertes extractivistas. Gracias, Javier, por esta noticia que sí, a mí sí me da sí, nos llena de satisfacción. Porque claro. Fue un feminicidio muy horroroso. Terrible eso. Sí, y además porque como suele suceder, o sea, te crean una historia en la que terminan confundiendo a la gente, y la gente dice, no, pues es que sí se pudo haber suicidado, ¿no? ¿Por qué no creer en ello? Y es como el caso de la verdad histórica de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, esclarecer estos hechos que sucedieron hace tanto tiempo no es tarea fácil, pero de entrada es una buena señal
el hecho de que el Estado Reconozco. reconozca que hay inconsistencias graves en la investigación y reabra el caso y pida una disculpa, ¿verdad? Por la Excelente. manera en que se Muy bien. ensuciaron las investigaciones. Mari Carmen, ¿tú cómo cierras el programa Ahora sí. con el tema que tuvimos del tema voto que de la mujer? Oh, primero, agradecer el espacio que ustedes siempre nos dan y la información que también que vierte para fortalecer lo que compartimos con el público. Y muy contenta de haber encontrado a Tere. O sea, yo tengo muchas amigas en Chiapas y están tan ocupadas que nunca se las localizo. Y gracias a una compañera de Repare que es consejera, pude estar aquí. Y que no sea la primera vez, porque este tema pues ya viene las elecciones y vamos a estarlas invitando más seguido. Muchas gracias. Gracias Claro a que ti, sí, Mari Carmen. muchas gracias. Gracias, Muchísimas gracias, maestra maestra Olvera. Olvera. Muchas Gracias, Mari Carmen. Que tengan muy bonito día. Y pues ya, de hecho, prácticamente el fin de semana. Que la pasen muy bien. Cuídense. Gracias. Hasta Cuatro luego. Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se escuchan. Siempre muy fuertes, amigos y amigas, aquí en Cuatro Vientos. Muchísimas gracias. En este ombligo Hasta el que día dicen de la mañana, semana. el ombligo de la semana. Hasta el día de mañana, pásela bien. Un abrazo, Mari Carmen. Un abrazo. Bye bye.